Hoy, como dije antes, vamos a hablar de la circuncisión en el siglo XXI. La circuncisión aplica para el creyente en este siglo, en el siglo XXI. ¿Es necesaria para salvar nuestra alma? ¿Deben los gentiles circuncidarse o solo los judíos? Estas pueden ser algunas de las preguntas o los interrogantes que nos llegan al escuchar la palabra circuncisión. La primera pregunta que debemos atender antes de saber si este mandamiento está vigente o no es: ¿qué es la circuncisión propiamente desde la perspectiva hebrea? La primera vez que encontramos en las escrituras la palabra circuncisión en el libro del Génesis es cuando el Eterno establece su pacto con Abraham. La palabra o el término de la palabra circuncisión en el idioma hebreo es mucho más significativa que la palabra circuncisión en el idioma español propiamente dicha. Ya básicamente se les es considerado únicamente como el cortar la piel sobre el prepucio del hombre, pero en hebreo la palabra Brit Milá significa el pacto de la circuncisión. Brit, pacto, Milá, circuncisión. Génesis 17 del 9 al 11. De nuevo dijo Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y su descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Brit, como vimos, significa pacto, tal como lo encontramos en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, el Brit Hadashah, el pacto renovado. Y como es el caso de otros pactos mencionados en las escrituras, Brit y Milá es específicamente la acción de circuncidar. Puede que muchos de nosotros, cuando leemos en las escrituras, simplemente veamos la palabra circuncisión como tal, bajo el entendimiento de lo que es la acción, pero cuando escudriñamos en el hebreo observamos que dentro del término se encuentra la palabra pacto. Esto nos amplía el contexto del significado y la importancia de cumplir el mandamiento por parte de Abraham. Un elemento interesante es el hecho de que no solamente se circuncidó Abraham, sino que dice el capítulo que Abraham circuncidó a todos los varones de su casa. Génesis 17 del 12 al 14. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa, en tu casa, y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere sido circuncidado en la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Bueno, aquí podemos ver que será cortado, pues no es una pena de muerte, ¿sí? Es simplemente de que ya no pertenece al pueblo de Israel. Observamos que en este pacto hay una promesa, en la cual Jehová les promete que va a ser su Dios también, así como lo es de Abraham. En esta promesa se incluye la tierra de Canaán. Esto si lo aceptan como su Dios y Señor. Y hasta podríamos preguntarnos, ¿por qué a los extranjeros también? Para este tiempo aún no existía el pueblo de Israel como tal, sino que estaban Abraham y todos aquellos que le servían, los cuales habían nacido bajo el techo de su casa. Y es justo acá
en donde empieza ese linaje y el entendimiento de que todo aquel que se apegue a Israel será parte de esa promesa. Será insertado en el olivo para apegarse al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para ser Israel. Esto es lo que decimos nosotros cuando aceptamos al Mesías Yeshua, que enseguida hacemos parte del pueblo de Israel a través de la casa de Efraín. Génesis 17:8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras y toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Romanos 11 del 11 al 24. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Por lo tanto, la Brit Milá, circuncisión, está relacionada a la tierra de Israel, que en aquel momento fue la tierra de Canaán, cuyo territorio es más grande que lo que conocemos hoy en día en el estado de Israel, con respecto a los límites prometidos a la descendencia de Abraham, teniendo participación de este pacto tanto los extranjeros como los naturales, siempre y cuando se apeguen a los mandamientos del Altísimo y con la fe que demostró Abraham de ir en busca del Dios verdadero. Las Escrituras nos dicen que se debe circuncidar los hijos al 8º día, desde que el niño ha nacido. Pero Abraham ya tenía mucho tiempo de conocer a Jehová, ya que habían pasado unos 25 años desde que salió de la tierra de los caldeos para ir a una tierra que no conocía, la cual Jehová le iba a mostrar. El pacto de la circuncisión le fue dado solo unos versículos antes de recibir la promesa de que recibiría un hijo, lo cual nos quiere decir que el Eterno deseaba que primero costara la señal del pacto en la carne, para que posteriormente a través de esa señal del pacto viniera la semilla que iba a perdurar la promesa. Al ir aprendiendo sobre las raíces hebreas y algunos temas polémicos como el de la circuncisión, siempre habrá interrogantes, como el si es necesario circuncidarse para ser salvo. Lo que nos lleva a encontrarnos con personajes como Abraham, quien abandonó su nación para ir a la tierra que el Eterno le había prometido. Y es para ese momento que podemos apreciar que ya él era salvo. Y no hasta que pasan 25 años en que Jehová le pide que se circuncide. Abraham había pasado 25 años caminando con Dios, confiando en él, cuidando de cada cosa que el Eterno le pedía. Lo que nos dice que ya primeramente le había entregado su corazón. Entonces la salvación ya estaba en él, ya era salvo. Debemos también considerar el hecho de que Abraham para ese momento nos dicen las Escrituras que ya tenía a un hijo,
pero que este hijo no era el hijo de la promesa, sino que era el hijo de su sierva, cuyo nombre era Ismael, quien también pasó por la circuncisión, pero ya siendo de mayor edad, por lo que si observamos con atención, notaremos que el elemento principal venía siendo Isaac como hijo de la promesa. De Ismael se sabe que recibió la Brit Milá cuando tenía 13 años. Para ese momento Abraham tenía 99 años. Pero Isaac fue el primero que nació a través de la promesa que Jehová hizo con Abraham. Y es el primero que fue circuncidado al 8º día según el mandamiento. Génesis 17 del 23 al 25. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Génesis 21 del 4 al 5. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Observamos en las escrituras que todos los que vivían en la casa de Abraham fueron circuncidados. Esto nos indica que cuando Abraham partió de la tierra de los caldeos, no salió solo, sino que otras personas lo acompañaron, convirtiéndose esta gente en la sombra profética de aquellos que salieron de Egipto junto con la simiente de los hijos de Israel, para ser hechos un solo pueblo, en la base del monte Sinaí, y recibir una misma Torá. Asimismo, son la sombra profética de aquellos gentiles que también son injertados al final de los tiempos por parte del Eterno, para cumplir las profecías, para que al igual que todos aquellos que estaban en la casa de Abraham fueran circuncidados, para que todos entraran en el pacto. De igual manera, debemos tomar nota con respecto a aquellos que no fueran circuncidados en ese momento, ya que a Abraham se le dice que el pacto es con Jehová, para que él se convierta en padre de muchedumbre de gentes, pero que existe una implicancia para estar en el pacto. Génesis 17:14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. En muchas ocasiones hemos escuchado que el Altísimo es un Dios que no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo que al leer estas palabras debemos entender que su pacto se mantiene vigente y que debemos darle la misma importancia al día de hoy como se le dio en aquella época. De la misma forma, en los tiempos posteriores, con personajes como Moisés, cuando fue encomendado por el Altísimo a liberar al pueblo de Israel. Éxodo 2:15, 21:22 y 3:10. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y Moisés convino en morar con aquel varón y le dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Y el 3:10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Una vez que Moisés es ordenado y encomendado para ir a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, las escrituras nos dicen que él, habiendo tomado a su esposa y a su hijo en
en el camino se le apareció el Altísimo con la intención de dar juicio, a lo que la esposa de Moisés inmediatamente toma a Gersón, el hijo de Moisés, y lo circuncida. Éxodo 4:20, 24 al 26. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre el asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Porque Dios quería matar al niño. ¿Y cómo sabía ella que esto tenía algo que ver con la circuncisión? Tal vez Dios quería matar al niño porque Moisés había sido tan reacio a aceptar la misión, o por alguna razón, pero ella inmediatamente supo que tenía que lidiar con la circuncisión, y agarró un pedernal afilado y circuncidó al niño. Asumió que en el versículo 25, supongo que la forma en que ella remediaba este peligro era circuncidando a su hijo. Y si Dios hubiera estado tratando de matar a Moisés, probablemente habría hecho algo con Moisés, pero tienes razón, no lo sabemos. Toda la historia es un misterio. Es algo interesante. En el versículo 23 tenemos esta yuxtaposición de: y he aquí mataré a tu hijo, tu primogénito. Y entonces, ¿qué es lo inmediato que sucede después de eso? Dios viene a matar al primogénito de Moisés, y eso se soluciona a través de la circuncisión. Vemos que la intervención del Altísimo se da por motivo de que el hijo de Moisés no estaba en ese momento circuncidado, y que gracias a Séfora la pena de muerte desaparece. Y es que Jehová le dio tanto valor al pacto de la circuncisión que en medio del relato de Moisés en el camino a liberar al pueblo de Israel debe definir su importancia. De este relato podemos extraer algo realmente impactante cuando analizamos cuando le fue dado a Abraham el mandamiento, ya que las escrituras nos dicen que él mismo debió realizarse la circuncisión tomando una piedra afilada, lo cual relacionamos al momento en que Séfora, en medio del desierto, realiza de emergencia una circuncisión. Bien podríamos asumir que debió ser algo que cualquier persona podía realizar en aquella época. Y es bien, muchos de nosotros no somos médicos ni conocedores en la materia, ya que se requiere de un profesional para realizar una circuncisión. Observamos que el Eterno nos dio un mandamiento que realmente podemos cumplir. Hoy en día, si deseas cumplir con este precepto, debes hacerlo a través de un profesional médico, especialista en el tema. O sea, no intentar hacerlo solo en casa. Cuando leemos las escrituras y empezamos a comprender el motivo por el cual el Padre tuvo que dividir los reinos de Israel, el reino del norte y el reino del sur, y el por qué a la casa de Israel se le profetizó que olvidaría su identidad al ser dispersados entre las naciones en las 4 esquinas de la tierra, y que para que pudiéramos ser una luz a las naciones. Cuando las 12 tribus estuvieron juntas, no cumplieron con esta misión, sino que más bien tomaron una posición muy egoísta con respecto a las demás naciones, y no quisieron compartirle el mensaje de la Torá y ser parte del plan del Padre. Hoy lamentablemente muchos hermanos judíos comparten el pensamiento de que la Torá
y todo lo relacionado a ser Israel les corresponde solo a ellos. Pero debemos siempre tener en mente que todo esto sucede por motivo de que es parte del propósito que tiene Jehová. Quienes hemos tenido o hemos llegado al entendimiento de la Torá y de los mandamientos del Altísimo, sabemos que los mandamientos incluyen el pacto de la circuncisión y que los mandamientos fueron dados para la vida, no para la muerte, ya que Jehová conoce mejor que nosotros las razones por las cuales estableció la Torá como su palabra. Isaías 49 del 5 al 6. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Un punto importante de señalar es que la Brit Milá fue ordenada a realizarse en el octavo día de nacido, y en las escrituras que es el octavo día está relacionado con lo que son nuevos comienzos o nuevos inicios en nuestra vida, por lo cual la señal que hacemos en nuestra carne pasa a recordarnos lo que el Altísimo nos señaló en su Torá, propiamente en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 10 del 12 al 18. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en los caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí que Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. La circuncisión de la carne viene siendo ese recordatorio para nosotros como pueblo de la circuncisión que debemos realizar en nuestro corazón. Ambas van de la mano y tienen el mismo valor. Algo similar como cuando vestimos nuestros tzitzit en nuestras vestimentas, o al verlos en alguien más, nos acordamos de los mandamientos de Jehová, teniendo siempre presente que no por el hecho de usar tzitzit ya significaría que sea salvo y que automáticamente siempre vamos a guardar la Torá. De esta misma forma también tenemos un recordatorio de que debemos guardar sus mandamientos y que hay bendición en guardarlos. Vamos a ver aquí que son tzitzit. Esto es lo que yo le agrego a las esquinas de mi vestidura en un talit katán, o a veces en la pretina de los pantalones. Es más correcto colocarlo en un talit katán.
no un talí pequeño, que es como una camisilla que está debajo de la camisa. Siempre debemos tener en claro que la circuncisión no es un tema que implique meramente salvación, sino que es esa señal física de que estamos haciendo un pacto con nuestro Dios, y que tampoco significa que por estar circuncidados inmediatamente y para siempre vamos a ser salvos, ya que se sabe que mucha gente que estando circuncidadas no les interesa el seguir los mandamientos de Jehová, o bien que enseñan que la circuncisión no es necesaria, y en cuanto a esto el mismo apóstol Pablo dice, Romanos 2 del 25 al 29, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la Torá, pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la Torá, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es circunciso pero guarda perfectamente la Torá, te condenará a ti, que con la letra de la Torá y con la circuncisión eres transgresor de la Torá. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Pablo expresa aquí que la circuncisión es provechosa si guardamos los mandamientos de Dios. Es provechosa si guardamos su ley, su Torá. Pero también dice que si somos transgresores de la Torá, la circuncisión queda totalmente inválida y no vale para nada. Asimismo, expresa que aquella persona que no está circuncidada y que guarda los mandamientos de Jehová, se le cuenta como circuncisión, la cual proviene del corazón, y que no anula la de la carne, ya que cumple con lo que el Padre está buscando. Y lo vemos a través de las Escrituras en cuanto a que una circuncisión del corazón es el estar cumpliendo la Torá con nuestra alma, mente y corazón, queriendo buscarle más y más, por ende cumplir con todo lo que Él ha encomendado en cuanto a realizar la circuncisión, ya sea inmediatamente o en un futuro. En el Nuevo Testamento encontramos algunos pasajes en los que pareciese haber una indicación por parte de Pablo de que la circuncisión ya no es válida, pero cada uno debe observarse según el contexto, la casa de Judá y la Torá. Romanos 3:1-7 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo hace una pregunta que debemos analizar a la luz de las Escrituras y bajo el contexto del capítulo 2. ¿Qué ventaja tiene el judío, quien, habiendo sido circuncidado al 8º día, siendo descendiente de Judá y viviendo en medio de la comunidad judía en el primer siglo, sobre las demás naciones? Anteriormente Pablo dejó en claro que la circuncisión que realmente cuenta es la del corazón, para que la del prepucio sea válida, e inmediatamente nos da una respuesta contundente. Mucho, en todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra, Torá, de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. A pesar de que muchos judíos habían sido infieles e incrédulos a Jehová, Pablo expresa que ante todo Dios siempre dice la verdad, y que por su parte el hombre siempre tiende a mentir, y nos da una referencia de lo que está escrito.
al Salmo 51:4, cuando David se arrepiente del pecado que ha cometido con Betsabé y el profeta Natán, de dejar ver la gravedad de sus actos. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Las palabras de Pablo toman forma cuando entendemos la analogía con David hacia la casa de Judá, quienes de forma similar fueron responsables de sus iniquidades ante la Torá, la cual les fue confiada por parte de Jehová, porque reconocer sus faltas y el juicio justo parte del Creador es la mejor forma de entrar en relación. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. A pesar de que el reino del sur ha sido injusto al no haber cumplido la Torá, esta injusticia resalta la justicia verdadera del Eterno. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Pablo, como hombre que es manifiesta que lo injusto hace un contraste con la justicia de Dios y su grandeza, poniéndose a sí mismo como injusto, dándonos a entender lo que pasa en la actualidad, en que nuestra injusticia destaca la justicia de Dios. La justicia por medio de la fe. Romanos 3 del 29 al 31. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿Es también Dios de los gentiles? Ciertamente. También de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la Torá, en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. ¿Está acaso Pablo pidiendo que el judío o gentil ya no tienen que cumplir la Torá? Si ponen su fe y confianza en Yeshua, debemos tener siempre presente que la justificación es una acción divina, la cual se llevó a cabo por medio del sacrificio de Yeshua, al quitar nuestros pecados. Asimismo, acontecía en el tabernáculo o en el templo. Por lo tanto, si somos únicamente depositarios del sacrificio y de la parte de la ofrenda que se pagaba, ¿será que ya no tenemos que cumplir la Torá? Pablo nos responde en el versículo 31 que la fe no invalida la Torá, sino que la confirma. El ejemplo de la fe. Romanos 4, 9, 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La circuncisión entonces nos lleva al gozo de la salvación, la cual es para los que están en el pacto propiamente, para los que son del pueblo de Israel.
y asimismo para los que están en la incircuncisión, los extranjeros que no se han anexado al pueblo. Observamos que Jehová le atribuyó a Abraham por su justicia cuando éste aún no había recibido el pacto de la circuncisión, lo que nos dice que Dios le dio esperanza a los gentiles y lo hizo por medio de su parentela para ser por el Eterno como un hijo suyo. Asimismo, con cualquier extranjero que busque a Dios de todo corazón, tal y como lo hizo Abraham, el padre de la fe, al cumplir con el mandamiento de la circuncisión. Problemas matrimoniales. 1 Corintios 7 del 18 al 19. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Uno de los mayores problemas al interpretar a Pablo es la falta de conocimiento de las tradiciones del pueblo judío, las cuales se encuentran dentro de la ley oral o Talmud judía. Dentro de ese compendio de libros se establece que el evento oficial para realizar la conversión al judaísmo es la circuncisión. Para comprender a Pablo en la frase fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso, debemos entender que si una persona ya había sido circuncidada, ya formaba parte del pueblo de Israel. Por lo tanto, debía quedarse siendo parte del pueblo y no apartarse. Pero inmediatamente tenemos la contraparte, las palabras que en apariencia indican que el que no está circuncidado no debe hacerlo. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Pablo, siendo un ejemplo en la Torá, sabía la implicancia de sus palabras y lo que conllevaba enseñar acerca de que la circuncisión no era necesaria, por lo que es necesario que observemos el contexto para responder a la pregunta. ¿Por qué motivo Pablo les dice a los gentiles que no se circunciden, pero a los judíos les indica que deben mantenerse circuncidados? De acuerdo al Talmud, a todo aquel postulante gentil a realizar la conversión al judaísmo se le debía rechazar al menos en 3 ocasiones para probar sus motivaciones. Esto nos ayuda a comprender el contexto en el cual se basa Pablo, el cual es el matrimonio. En la legislación judía está establecido que casarse con una persona judía no es tomado como una causa para la conversión, por lo que automáticamente será rechazada la propuesta. La pareja de novios debe demostrar que se quieren convertir para buscar a Dios y no únicamente por amor a su pareja u obtener beneficios personales. La conversión es válida solamente cuando se muestra que se está viviendo conforme a los mandamientos. Por este motivo, Pablo da a entender que habiendo entrado en el pacto y conociendo las escrituras, el juicio más riguroso si nos apartamos de ella. O sea que nos caería el juicio más riguroso si nos apartamos de ella. Por esto mismo Pablo dice, no se circuncide. El versículo 19 es uno de los más malinterpretados en cuanto al tema de los mandamientos de la Torá. Nadie se circuncide hasta que llegue el tiempo que se esté plenamente convencido de lo que significa y su implicancia para poder vivir conforme a las leyes de la Torá. Una vez adquirió este entendimiento, es un buen momento para circuncidarse y entrar en el pacto de tener circuncidados tanto el corazón como el prepucio en la carne.
Esto quiere decir que la circuncisión del corazón no invalida la circuncisión de la carne, y la circuncisión de la carne tampoco invalida la circuncisión del corazón. Son dos cosas que deben hacerse. Después de analizar estos pasajes, queda claro que no se evidencia en ningún momento que Pablo estuviese haciendo un llamado a la anarquía espiritual o a que las personas no se realizaran la circuncisión, sino que por el contrario observamos ciertas advertencias de su parte para aquellas personas que estando circuncidadas vivían en adulterio, idolatría, mentira y quebrantando los mandamientos de la Torá. Este estilo de vida invalida la circuncisión, la hace inválida. En el primer siglo Pablo se encontraba en medio de un conflicto, ya que el sistema religioso farisaico afirmaba que para poder llegar a la salvación la circuncisión era obligatoria, según su propia interpretación. Pero como ya hemos observado, la circuncisión por sí misma no salva, sino que antes se debía estudiar la Torá, y por parte de los gentiles, quienes son los dispersos de Israel, que estaban regresando a la obediencia, y en cada Shabbat en las sinagogas irían aprendiendo a guardar los mandamientos por medio de Moisés, según lo estableció en el Concilio de Jerusalén. Hechos 15:1 y 19 al 21. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés o la Torá, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat. Para entender este rito es necesario comprender el tipo de ceremonia que se realizaba por parte de estos hombres en Judea. Este tipo de leyes judías no tenían fundamento en la Torá con respecto a la circuncisión, ya que no hay evidencia en la Torá acerca de tal costumbre o rito establecido por Moisés para la circuncisión, motivo por el cual pareciera que Pablo está en contra de la circuncisión, pero más expresa el cuidado que debía hacer para con el rito de conversión impuesto por la ley farisaica hacia los gentiles. Las diferentes religiones han tomado este tipo de pasajes y los llevan fuera de su contexto original, y en base a esta práctica enseñan a negar los mandamientos del Eterno. Por lo tanto, si Pablo hubiese estado hablando en contra de la circuncisión, entonces él hubiese hablado en contra de los mandamientos de Jehová. Por definición de las escrituras, debería ser considerada como falso profeta. Si Pablo niega los mandamientos, pues sería un falso profeta, un falso apóstol, y deberíamos desechar sus cartas paulinas. Sabemos por el libro de Hechos de los Apóstoles que Pablo fue acusado y siempre salió bien librado. Ya siempre lo acusaron de estar por fuera de la Torá, y él siempre demostró que estaba dentro de la Torá. Hechos 21, 24 y del 27 al 29. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. El 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando Torá. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron mano, dando voces
Varones israelitas, ayudad. Este hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la Torá y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Leer detenidamente nos dará la evidencia de que, al igual que en aquella época, hoy en día muchos no entienden realmente a Pablo, y por esta razón se le realizaban falsas acusaciones. Por ello, te invito a conocerlo mejor y saber quién era Shaul. Siendo que la circuncisión fue el pacto dado a Abraham a perpetuidad y eternamente para todas las generaciones, hoy nosotros en el siglo XXI, al igual que lo fue David, lo fue Yeshua y lo fue Pablo, somos parte de todas esas generaciones. Por lo tanto, ese pacto sigue siendo vigente hasta el día de hoy en este siglo XXI. Y de esa misma forma Yeshua lo enseñó al decir que ningún mandamiento de la Torá pasaría, incluso la letra más pequeña, la Yod, para que no pasaren el cielo y la tierra. Y por último, debemos poner en práctica y enseñar a otros hasta el mandamiento más pequeño, entre los cuales la circuncisión estaría muy lejos de ser considerado un mandamiento pequeño, sino que es uno de los más importantes. Mateo 5 del 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Las personas que comentan en Hechos 15 que provenían de Judea eran el tipo de personas que tenían el pensamiento de decir: ¿eres creyente en Yeshua o quieres guardar la Torá? Debes entonces circuncidarte mañana mismo para que puedas entrar en nuestra congregación y puedas ser salvo. Es por esta razón que se les conocía como los de la circuncisión, que era una secta dentro del fariseísmo de la época. Hoy en día también, para entrar a una comunidad judía, pues es necesario circuncidarse. ¿Sí? Yo mismo fui circuncidado, o yo ya estaba circuncidado, simplemente el rabino al ingresar a la comunidad me hizo una punción, verificó la circuncisión y me hizo una punción para que saliera sangre. Hechos 11 del 1 al 3. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la Torá de Moisés. Gálatas 2 del 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Tito 1 del 10 al 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca,
que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Si analizamos a detalles esta forma de actuar de esta secta, prácticamente no había mayor tiempo para aquellos gentiles que estaban empezando a ser creyentes, que en el principio debían apartarse de 4 mandamientos específicos muy básicos antes de empezar a congregarse y aprender la Torá en cada Shabbat. Al escuchar a Moisés como representante de la Torá, para que algún momento se pueda tomar la decisión de circuncidarse para estar en el pacto, por lo tanto no se puede considerar la circuncisión como una ruta de salvación, ya que no fue así con Abraham, no fue así con los hijos de Israel, ni con Moisés. Por consiguiente, ahora podemos entender que Pablo ha sido muy mal interpretado, al igual que sus escritos. Y esto ha conllevado a que se hayan creado muchas doctrinas erradas de sus palabras, por la ausencia del entendimiento que tienen de Pablo y de lo que estaba sucediendo a su alrededor, a tal punto que el mismo Pedro afirma que era difícil entender sus palabras. Y aún para nosotros 2000 años después también lo son, fuera de su contexto original y de la Torá. Ahora pues el cristianismo está basado en las cartas de Pablo, ni siquiera está basado en lo que decía Yeshua, porque Yeshua lo que dijo fue venido a cumplir. Y entonces están malinterpretando unas interpretaciones que el mismo Pablo hace de lo que enseñó Yeshua, ¿sí? Veamos entonces segunda de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, o sea, la Tanakh, para su propia perdición. Esto es lo que ha hecho el cristianismo, o sea, los líderes cristianos tuercen estas escrituras, tuercen estas cartas paulinas y están llevando a la gente a la perdición. Entonces es tiempo de decir: salgan de Roma, hermanos, salgan de Roma. Hoy en día contamos con filtros como los son la Torá y los mandamientos para poder depurar los escritos del pacto renovado, o Brit Hadashah, las cartas de Pablo y el pensamiento judío del primer siglo, y poder encontrar esa consistencia en las escrituras acerca de los momentos en que Pablo hace alusión a la circuncisión y la importancia de guardar los mandamientos. Por lo tanto, la circuncisión de la carne va de forma paralela a la del corazón, ya que nuestro deseo debe ser siempre el ser obedientes. De manera similar a lo que acontece con la circuncisión y lo que enfrentó Pablo con la secta farisaica, está el bautismo en la actualidad, en la que muchas denominaciones cristianas afirman que dicha práctica es indispensable para la salvación. No obstante, tenemos el testimonio del historiador del siglo I, Flavio Josefo, quien, haciendo mención acerca de Juan el Bautista, nos comenta que las personas ya estaban encaminadas a ser salvas en el momento en que tomaban la determinación de ser bautizados, ya que en su corazón le habían entregado su vida a Yeshua el Mesías. En el primer siglo era normal que cuando alguien hacía la inmersión o bautismo lo realizara en el nombre de su rabino. Por lo tanto, el hecho de que alguien se bautizara en el nombre de Yeshua implicaba que automáticamente Yeshua sería el rabino de esa persona. De la misma manera, con la circuncisión, esta no tiene ningún efecto si la persona no ha corregido su conducta frente a los mandamientos dados por el Eterno, para lo cual se hace primero necesario iniciar en el nuevo creyente un proceso de formación e instrucción en los mandamientos de la Torá, así progresivamente ir cambiando de manera de vivir.
Recordemos que las personas a las cuales Pablo les habla, les estaba instruyendo, pues eran gentiles, griegos, romanos, los cuales practicaban estilos de vida opuestos a los mandamientos de Dios. Estaban llenos de idolatría, fornicaciones y totalmente alejados de la dieta del Creador. Esto nos lleva a los dos extremos de creencias erradas. Hoy en día, la que nos dice que la circuncisión está abolida por mandamiento de Pablo, sin tener en cuenta lo que dijo Yeshua o lo que esté en la Torá. Estos son los cristianos. Y su contraparte, aquellos que se devuelven al judaísmo rabínico, farisaico, quienes por ganar prosélitos circuncidan de forma legalista. No dejemos de tener presente que la circuncisión tiene un significado espiritual y fue dictado por el Todopoderoso. Deuteronomio 30 del 4 al 6. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y te hará, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. El texto anterior nos deja en claro que lo que el Padre desea para nosotros es darnos vida, por lo que al vivir una vida como incircunciso de corazón es estar muerto. Y para poder amar a Jehová con todo nuestro corazón debemos cuidar sus mandamientos. Dios manifiesta que nos recogerá y nos hará volver a la tierra prometida, tal como aconteció con Josué o Yehoshua, quien circuncidó a todo el pueblo antes de entrar a la tierra, ya que es un pacto inquebrantable, ya que nadie entrará en el templo sin estar circuncidado. Leamos Josué 5 del 3 al 5 y el 7. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Otro aspecto que encontramos en la Torá es que la circuncisión fue parte de los acontecimientos necesarios para celebrar el primer Pesaj antes de la salida de Egipto y el primer Pesaj en la tierra prometida, como una sombra profética de los eventos que ocurrirán a futuro en el reino venidero del Mesías Yeshua. Éxodo 12 del 48 al 49. Mas si a un extranjero morare contigo y quisiere celebrar el Pesaj, la Pascua, para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma Torá será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Josué 5:10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron el Pesaj a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Isaías 52:1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Ezequiel 44:9. Así ha dicho Jehová el Señor.
ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Hoy en día el tema de la circuncisión se ha vuelto un tema tabú en las congregaciones, por las razones que hemos venido analizando: la mala interpretación de las palabras de Pablo en sus cartas, la falta de entendimiento del verdadero significado del Brit Milá, el no comprender el contexto de lo dicho en el Concilio de Jerusalén a la hora de tratar con los gentiles. Por lo tanto, es necesario llegar al punto de madurez espiritual de no tener una posición legalista, de que solo aquellos que creen en Yeshua y en la Torá de Jehová son merecedores de ser circuncidados, lo cual sería el pensamiento de la secta farisaica con la cual se encontró Pablo. Asimismo, tampoco tener la posición condescendiente de asumir que Pablo habló en contra de la circuncisión, aun cuando es un pacto dado por el Todopoderoso. Hoy en día, y más que nunca, necesitamos un balance que, en unión a la oración en humildad, nos dará la revelación que solo el Altísimo puede darnos por medio del Ruach, el Espíritu. Santiago 1 del 5 al 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nosotros como padres debemos comprender que el mandamiento de la circuncisión de nuestros hijos es un estatuto para nosotros. También, ya que nuestros hijos aún no entienden su verdadero significado, nosotros somos quienes debemos establecer la continuidad del linaje de la descendencia dada por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como seguidores de sus mandamientos. Cuando nuestros hijos sean adultos, ellos serán quienes deberán decidir si siguen a Jehová, mientras nosotros confiamos en sus promesas y oramos porque su palabra sea en nuestros hijos. Quienes entramos a las raíces hebreas siendo adultos, nos corresponde someternos a la voluntad del Padre y entrar en el pacto con Él, por medio de la circuncisión en la carne y el corazón, siempre sin dejar que las convicciones de las diferentes denominaciones religiosas afecten nuestros criterios. Bien, aquí debo decirles que pues es inconcebible que alguien enseñe Torah siendo incircunciso. Eso sí es la tapa. O sea, yo enseño Torah, estoy circuncidado, tengo la revelación del Ruach, pero tengo la autoridad para hacerlo, para enseñar como maestro, como moré. Un incircunciso no puede ser líder de una comunidad israelita. No que no vaya a ser salvo si no es circuncidado, sino que puede ser parte de la tropa, como se dice, ¿no? Algunos historiadores judíos modernos mencionan que en el primer siglo la circuncisión era un acontecimiento de vida o muerte, ya que el hecho de llevar a cabo la circuncisión en una persona adulta podía conllevar a un desenlace fatal por causas como el desangramiento, las infecciones, etc. Hoy en día la ciencia y la medicina nos favorecen en muchos sentidos, lo cual hace una gran diferencia a hace unos 2000 años atrás. Nuestros hijos hoy tienen una gran ventaja, ya que serán la generación que, a pesar de que algunos no hayan sido circuncidados al 8º día, estarán creciendo conforme a los mandamientos de Dios. Ya están guardando el Shabbat y las fiestas, alejados de las tradiciones y doctrinas de hombres. Hoy nosotros salimos de Egipto, salimos contaminados. Vamos caminando y quejándonos por tener que hacer la voluntad de Jehová, de manera similar en que los israelitas se quejaban del por qué Dios los llevaba por el desierto, cuando en Egipto eran esclavos, pero según ellos no tenían necesidades carnales. Puede que muramos en el desierto, pero la promesa está dada para nuestros hijos
de entrar en la tierra prometida, puros, sin mancha y sin arrugas en sus vestiduras. Seamos entonces como Josué y Caleb y procuremos ir en pos de la bendición. Bueno, entonces con esto he terminado hoy este estudio. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.